Paco es director de estrategia de inversión de ING Direct en España. Y bueno, también le podéis seguir en Twitter también, que comparte siempre gráficos e información muy interesante. Paco, ¿qué sensaciones tienes tú de cómo ha reaccionado el mercado a esta primera subida de tipos? Pues me pasa un poco como a ti, a mí me sorprende con la que está cayendo, con la... O sea, a mí siempre me gusta poner perspectiva porque si no, no entiendo lo que está pasando. Entonces, primero para entender de dónde venimos. Y venimos de un año absolutamente excepcional, que ha sido el de la pandemia, con unas caídas que no se veían en muchas décadas, una recuperación muy rápida y muy fuerte, una sensación en los inversores de que la potencia de la recuperación no se acababa de corresponder con lo que veíamos en la calle, ¿no? Todavía con restricciones, con inseguridad. Entonces, la sensación es que el mercado iba muy por delante y de repente había nerviosismo. Nosotros teníamos a los clientes, siempre se están moviendo los clientes, digamos, el cliente medio, el que no es un profesional, se está moviendo entre el ostras, ya llego tarde porque esto ha subido mucho y están las cosas muy caras, a mí me interesa invertir, pero llego tarde y él, con la que está cayendo, ¿quién se atreve a invertir? Pues ya se nos estaban moviendo todos los clientes de una al otro, ¿no? Ya había pasado Dios mío, abril de 2020, una pandemia mundial, la mayor contracción en décadas, y de repente la bolsa empieza a subir, miedo absoluto, y ya estábamos empezando a ver en los clientes la otra, es la de, ostras, esto de invertir estaba bien, enero fue un mes, perdón, excepcional en banca minorista, que es lo que hacemos nosotros, ¿no? La gente estaba empezando a recuperar la confianza y de repente, pues el problema era el otro, es que estaban muy caras es verdad, ¿no? Habían subido mucho las valoraciones, los beneficios se habían quedado un poquito por detrás, aunque también iban bien. Entonces, estábamos en esta, mucho nerviosismo. Todos teníamos un outlook, unas perspectivas claras, ¿no? Que ya hemos tirado todos a la basura, ya están ahí bien archivadas en el fondo de la basura. Entonces, este era un año el segundo año de la normalización, en el que, claro, ya no iba a ser tan potente el rebote como el año pasado, pero iba a ser un año excepcional. Es que yo veía ya mucho pesimista, ¿no? Diciendo, oh, es que el año pasado la economía creció un 6, este año un 4, en según qué países, ¿no? Señores, que un 4 o un 3 es el doble de lo que crece una economía como la española o como la europea o como la americana. En general, todas las economías ricas estaban planeando crecer el doble que en un año normal, que en 2019. Entonces era un año que empezábamos ya a aterrizar, pero bueno, ¿no? Y ese es el escenario con el que empezamos. Gente nerviosa porque esto estaba yendo demasiado bien, buen crecimiento, beneficios por detrás. De repente llega el que, por lo menos en nuestro caso, era un riesgo de tercera división. Teníamos los riesgos principales, tenemos los riesgos de segundo nivel, el que España no es capaz de ejecutar los fondos europeos, no sé qué, y ahí por debajo estaban los geopolíticos. Y si me apuras, estaba por delante el de Taiwán, China, que el de Rusia, Ucrania, que es de los dos que digamos que estaban más así en primera línea, ¿no? Entonces de repente llega y ¡pum! Una leche, digamos, con la mano abierta, ¿no? En nuestras perspectivas. Entonces ahora estamos todos sentados. Entonces, perdón, volviendo a tu pregunta, ¿me ha sorprendido la estabilidad? Mucho, porque estábamos primero porque estábamos ya muy nerviosos, veníamos muy tensitos de casa, desde el año pasado, en el que todo el mundo decía, ¿cómo ha ido esto tan bien con la que está cayendo fuera? Si yo salgo a la calle y veo negocios cerrados, no sé qué. Y la segunda es que este riesgo que ha llegado, que no es como el de España, que no sea capaz de implementar el gobierno los fondos europeos, que te pones a echar unos números, son 700.000 millones menos por aquí, pum, y te salen las cuentas. Es que en cada paso, o sea, yo no me imagino las semanas que han pasado en todas las empresas que tienen que tomar, o sea, decisiones, digamos, de inversión a largo plazo, intentando ponerle nombre y apellido a esta crisis, porque a cada paso que das es un charco en el que no tienes ni idea. Y el siguiente paso lo construyes sobre un primer paso sobre el que no tienes ni idea, ¿no? Entonces acabas con una serie de escenarios, un rango enorme en el que no le puedes poner mucha probabilidad a ninguno. Son todos escenarios de baja probabilidad y una gran cantidad. Es enormemente difícil. Esto es Sí, yo incertidumbre a fíjate, saco. el otro día, vamos, este fin de semana publicaba en el Confidencial, ¿no? Que los mercados están siendo ahora como conducir bajo la niebla, cuando en una carretera de pronto te llega un banco de niebla, que al final lo único que te queda es reducir mucho la velocidad pues, para no salirte de la carretera, ¿no? Que yo creo en el mundo de la inversión, más que reducir la velocidad, es saber que estás en tu perfil de riesgo
riesgo y que no estás en uno que te toca, que vayas más rápido de lo que esperarías, ¿no? Nosotros, una de las cosas que más hemos visto, seguro que tú también, pero amigos y demás, vosotros que tenéis ese contacto con cliente muy final, mucha gente diciendo, pero ¿tengo que vender ahora o qué? ¿Vendo o qué? Mucha gente dentro del año pasado ya ha tenido buenas rentabilidades. ¿Qué hago con los fondos que tengo ahora mismo? ¿Reduzco riesgo? ¿Lo estáis viendo eso? ¿Y qué les estáis diciendo, Paco? A ver, lo estamos viendo, por supuesto, porque es que suele pasar. Es que también me acuerdo, mala suerte, pasó también en 2020. Después de un 2019 que fue excepcional, fue enero de 2020, tuvimos toda la industria española, de inversión. En enero del año 2020, justo cuando estaba a punto de explotarnos la pandemia en la cara, entró tanto dinero en los fondos de inversión como en todo el año anterior, que había sido excepcional, ¿no? Y este año ha pasado un poco lo mismo. El año de enero fue excepcional. Entonces, tenemos el peor caso posible, que es alguien que después de mucho tiempo se anima a invertir porque ve que la rentabilidad está siendo buena, buenas noticias en el telediario, su compañero de trabajo le ha dicho que ha invertido en tal fondo y que ha ganado un 15, un 20%, que fue la rentabilidad media el 2019, y cuando llegas te llevas una leche inesperada, ¿no? Entonces, eso crea, está muy estudiado en teoría del comportamiento. Es el peor caso porque digamos, las malas experiencias dejan cicatriz y puede ser que modifique nuestro comportamiento de inversión a lo largo de toda nuestra vida. Puede ser que vivir esta experiencia cuando acabas de empezar a invertir pueda suponer una reducción en tu patrimonio total a lo largo de tu vida de cientos de miles de euros, si no más, ¿no? Simplemente por cómo te cambia psicológicamente las cicatrices que deja el comportamiento de inversión. Y Kahneman decía que la memoria de una experiencia se forma con solo 2 puntos. Decía, tú te vas de viaje 24 días o 13 días o 48 horas y lo que tú vas a recordar el resto de tu vida solo depende de 2 cosas. El momento máximo de felicidad y el momento final. El cerebro hace la media entre esas 2 cosas, de felicidad o de miseria, según como sea tu viaje. Entonces, imagínate a alguien que entra en enero y se sale en marzo de 2022 o de 2020, ¿no? Que ha empezado bien, de repente empieza a escuchar rumores, empieza la tensión y sale 2 meses después con una pérdida de un 15, un 20% o un 10%, ¿no? Según esta ha sido relativamente poca. Entonces, ¿qué les decimos? Intenta no salirte, intenta imaginarte que tienes un piso, ¿sabes? Y que sabes perfectamente que no vamos a intentar reducir ese cerebro que tenemos también entrenado los españoles, bueno, y casi muchos otros países, no solo, para gestionar la riqueza inmobiliaria, en la cual sabes que si el mercado está cayendo, te esperas un poquito y no sales histérico a vender tu piso esta tarde, espérate un poquito que los precios se recuperarán, ¿no? Que volverán los valores normales. Eso es lo que les intentamos decir. Pero estoy totalmente de acuerdo. Alguien que se plantea esa pregunta, lo que en realidad está ocurriéndole es que este señor, esta señora, no se había hecho un buen perfil, no se había perfilado de la manera adecuada, porque deberías estar cómodo y no ponerte nervioso e intentar vender toda tu inversión por una caída del 10%, porque deberías saber, deberían haberte contado que estas cosas pasan, ¿no? Y sobre todo la de este año, que, insisto, no ha sido tan grande la caída para el potencial, digamos, que tiene este conflicto. Entonces, la primera conclusión es, intenta no vender. Y segundo, si estás tentado a vender, haz lo que tú veas, pero siéntate de nuevo contigo mismo o con tu asesor o con quien sea y vuelve a perfilarte, ¿no? Porque la idea es que deberías estar preparado para esto y no ponerte nervioso. Y si has invertido para 10 años o para 5, Ujú. aguanta, Paco, ¿no? Paco, en las carteras Inversión Naranja Plus, en ING Direct Inversión Naranja Plus, yo creo que son las que pues más habéis hecho crecer en los últimos meses y habéis empujado. ¿Ahí hacéis cambios cuando llegan momentos de estos o la composición de las carteras se mantiene totalmente estable? No, se mantiene estable. Ahí lo que intentamos llevar a nuestros clientes es filosofía. Y es exactamente esto que estabas diciendo tú antes. Es que tú te tienes que sentar contigo. Es un coñazo porque antes era muy sencillo. Tú invertías, te metías tu dinero en tu cuenta o en tu depósito y no te tenías que sentar a hacer filosofía de salón, ¿no? Pero ahora tienes que hacerla. No hay otra. Es para cuándo necesito el dinero. Estoy cómodo. ¿De qué cantidad puedo prescindir? Intentamos que ese ejercicio se haga antes y que entiendas la filosofía con la que se invierte. Estamos invirtiendo en el mundo y somos seres humanos y no sabemos qué va a pasar mañana. Y si nos ponemos a entrar y a salir, nos vamos a equivocar. Y tenemos un montón de evidencia científica que nos dice esto. ¿Que hay sitio para las inversiones de sector, de empresas específicas, de monedas virtuales, de todo eso? Sí, ¿no? Pero con un porcentaje
adecuado de tu patrimonio y con el que te sientas cómodo, digamos, perdiéndolo. Pero el grueso, el núcleo, y si no vas a dedicar más tiempo a esto, mejor que tengas una estrategia que vaya en piloto automático, que invierta en el mundo, que invierta barato y que no vaya pegando bandazos a medida que cambia el viento. ¿Por qué? Porque sabemos que lo mismo que sube hoy cae mañana y al revés, ¿no? Y esta semana hemos visto un montón de salidas de dinero los días antes de esa recuperación que hemos tenido después de que llegaran los rumores de la posible firma de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, que el mercado recuperó de repente semanas de pérdidas, ¿no? La mayoría de muchos clientes se han perdido esas recuperaciones, pero pasó también durante la pandemia. Los clientes que salieron en marzo, la primera quincena de marzo, se perdieron el rebote del 20% que hubo en el mes posterior, ¿no? En general, esa es la definición, ¿no? El famoso estos gráficos que vosotros mismos ponéis a menudo, que están muy chulos. Dice, esta es la rentabilidad media del mercado, esta es la rentabilidad media del inversor medio, que siempre está intentando salirse y llegamos tarde. Nuestro cerebro no está formateado para esto. Entonces, nosotros no cambiamos las carteras, no hacemos ajustes tácticos. Tú llegas a una cartera por tu perfil de riesgo, por cómo duermes por la noche, como decía un antiguo jefe mío. Tu perfil depende de dos cosas, de cuándo necesitas el dinero y de cómo duermes por la noche. Punto. Y si tú necesitas el dinero dentro de 10 años y duermes por la noche medio bien, pues tu cartera es tal. Y es tal, aunque caiga el mercado un 10%, y aunque ahora estén los telediarios diciendo que es momento de comprar energía, aunque es momento de comprar banca, o que es mejor salirse de los cíclicos y meterse en lo que sea, ¿no? Sabemos que se pierde más dinero de lo que se gana haciendo esos ajustes. Entonces, nuestra apuesta es piloto automático, en general. La última, y tengo nada, tengo 30 segundos más. Vosotros tenéis oro, es un activo que tenéis. ¿Ha tenido el oro la reacción que esperarías o ha sido demasiado laxo su comportamiento o tibia su reacción para lo que se podía esperar? En muy poco tiempo, para el que esté un poco decepcionado con ese comportamiento del oro. Bueno, a ver, el oro es que ha vivido de la fama durante mucho tiempo, ¿no? De los años 70, en las que fue el único activo que salvó el cuello a los inversores que en aquella década terrible en la que solo un par de productos fueron capaces de salvar la rentabilidad, ¿no? En la que todo cayó, con la excepción del petróleo y el oro. Entonces ha vivido durante décadas digamos, de esa fama, ¿no? Y para mí me parece que el oro ha tenido un poco un revival, ¿eh? Ha sido como John Travolta en Pulp Fiction, ha vuelto después de muchos años y ha hecho un buen papel, ¿no? A lo mejor no va a ser tan famoso, no lo ha hecho tan bien como en Fiebre de Sábado Noche, pero lo ha hecho bastante bien, ¿no? Entonces ha sido un elemento estabilizador en las carteras. A mí me ha sorprendido gratamente. Hemos vivido un tiempo muy extraño en el que toda la teoría de las carteras se ha estropeado un poco porque con tanto dinero entrando en el mercado por los bancos centrales, las correlaciones que estudiábamos en los libros de finanzas ya no han funcionado tan bien. Y ahora el oro ha tenido un poco de comportarse como se esperaba de él. Ha ido relativamente bien. Así que Bueno. contentos. Bueno, fenomenal. Pues oye, que ha sido un gusto tenerte con nosotros este ratito, esta tarde, conocer cómo lo estáis viendo y ese comportamiento del inversor. Yo a veces digo, qué rabia, ¿no? Cuando uno lo está viendo, cuando empieza a ver las salidas en un momento de pesimismo. Ahora vamos a hablar un poco más de esto, ahora cuando vamos a seguir. Pero tiene que dar rabia, ¿no? Ese comportamiento del inversor. Muchas gracias, Vicente. Bueno, muchas gracias, Paco.